y vamos por la pregunta 83. Recordamos que el catecismo es un método de aprendizaje por medio de preguntas y respuestas. Y realmente esto es de gran ayuda. Tiene una forma pedagógica, didáctica muy básica. Se hacen las preguntas y se ven las preguntas, se leen las respuestas y uno va aprendiendo por esa interacción. Tratemos, hermanos, de estar concentrados aquí adelante, ¿verdad? Si alguien llega un poquito más tarde, procuremos no distraernos y animamos a todos a hacer el esfuerzo por llegar a tiempo para que no haya distracciones en el tiempo de enseñanza. Entonces, vamos a la pregunta número 83, pero la pregunta 83 está enganchada con la pregunta 82. La pregunta 80, mejor dicho, el mandamiento al que hace referencia, que es el 9º mandamiento, es: no darás falso testimonio. Y la pregunta 83 dice aquí: ¿qué se prohíbe en el 9º mandamiento? Entonces, vamos a leer la respuesta todos juntos. El 9º mandamiento prohíbe todo lo que sea perjudicial para la verdad o injurioso para nuestro propio buen nombre o para el de nuestro prójimo. Pensemos lo que leemos ahí detenidamente, porque quizás las palabras a veces nos nublan un poco el entendimiento. ¿Qué se prohíbe en el 9º mandamiento? El 9º mandamiento es que no debemos dar testimonio falso o falso testimonio contra el prójimo. Entonces, lo que se prohíbe en el 9º mandamiento es todo aquello que se dice en contra de la verdad o perjudicial para la verdad, que afecta tanto nuestro propio buen nombre como el del prójimo. Es decir, no estamos hablando únicamente de mentiras. A veces uno sintetiza el 9º mandamiento al decir no mentirás. Pero en realidad no darás falso testimonio contra tu prójimo es más amplio. Entonces vamos a ir pensando en todas las preguntas interiores y meditando brevemente en ellas. Primero, ¿es un gran pecado mentir? La respuesta es sí. Dice Proverbios: los labios mentirosos son abominación a Jehová. Vea, algo que es abominación es algo detestable, algo repugnante, algo que se rechaza profundamente. Y así ve Dios a la mentira. Es contrario a su naturaleza porque Dios es verdad. Entonces, la mentira es algo que Él abomina. ¿Es un pecado que nos hace semejantes al diablo? Noten esto. La respuesta es sí. Porque el diablo es mentiroso, dice Juan 8:44, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, aquella persona que miente se está pareciendo al diablo. No lo vemos así generalmente, pero vean qué peligro que alguien se parezca a quien debe entender como su enemigo. Alguien dijo que si se parece a su enemigo, ya empezó a perder la batalla, porque realmente Satanás triunfa o gana cuando las personas se parecen a él o siguen su ejemplo. Pero Jesús vino para destruir las obras del diablo, ¿verdad? Entonces la victoria está en Cristo. ¿Es un pecado que no trae ningún beneficio? Y la respuesta es sí, y aquí debemos aclarar algo. Hay beneficios, pero temporales, lo cual en realidad terminan siendo perjuicios o daños eternos. Dice el Proverbio 21:6, el hacer tesoro con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Puede ser que alguien haga ganancias por medio de la mentira, del engaño, pero hay
daños que son eternos. Es decir, que a la postre no trajo ningún beneficio. ¿Qué beneficio le trae algo que le va a llevar a la muerte, al infierno, que va a traer consecuencias? Bueno, debemos advertir entonces el peligro de este pecado y abrir los ojos a la verdad de la palabra de Dios. Dios lo que quiere por medio de su palabra es hacernos conscientes de la gravedad de este pecado. Es un pecado que será descubierto. Y la respuesta es sí. Proverbios 12, 19. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo un momento. Vean, puede parecer en algún momento que hay un triunfo de la maldad. Cuando la persona miente en una determinada situación, muchas veces se recurre a la mentira, quizás para salvar desde la perspectiva del que lo hace la situación, para evitar algún daño mayor o para lograr algo a beneficio propio. Pero vean lo que dice, solo por un momento, solo ese momento de aparente triunfo. Podemos pensar en algunos ejemplos bíblicos. Judas tuvo las 30 piezas de plata solo por un momento en sus manos. Luego no sacó provecho de ellas. Ananías y Zafira no disfrutaron por mucho tiempo la heredad, porque mintieron y realmente no pudieron sacar bendición de ella. Entonces, es un pecado que es descubierto. Puede ser descubierto de manera rápida, ¿verdad? A veces los padres con los niños es como que los miramos, ¿verdad? Tratamos de ver en sus facciones, en el rostro, a ver si nos está diciendo la verdad o la mentira. Y hay veces que ellos son artistas de la actuación, ¿verdad? Uno se la cree, ¿verdad? Uno dice, ¿por qué me va a mentir? No voy a decir quién, pero uno de mis hijos dijo, maté un alacrán. Todo contento, ¿verdad? ¿Y dónde está? La evidencia, quería ver la evidencia. Lo tiré para allá en el zacate. Bueno, está bien. Te felicito, ¿verdad? Hasta la mamá ya lo estaba felicitando mucho. ¿Verdad? Mataste un alacrán, ¿verdad? Y por allá asoma una sonrisita picaresca. Bueno, uno puede decir, bueno, no es algo tan grave. ¿Qué estaba buscando? ¿Un poco de protagonismo? ¿Un poco de escuchar algún halago, ¿verdad? Que es valiente, pero tenemos que decirle, es una mentira, eso es pecado, eso es algo que viene del diablo, ¿verdad? Porque uno puede quizás hasta jugar con eso y más bien animarlo a perseverar. Eso no es correcto. Y noten lo que dice, y será severamente castigado. Sí. Vean qué fuerte que es el lenguaje bíblico. Apocalipsis 22:15. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Esta es una lista que da en Apocalipsis. No es una lista exhaustiva, pero es una lista bastante amplia de las personas que no pueden estar en la presencia benéfica de Dios. Estarán más bien experimentando el castigo eterno, no solo espiritual, emocional, sino también físico, lo que entendemos como el infierno. Y noten entonces que en esta lista se ponen pecados tan graves como el homicidio o como la hechicería. Usted dice, brujos, hechiceros, sí, tienen que ir al infierno. Sí, pero también el que ama y hace mentira. Hay gente que miente tanto
que su estilo de vida es una mentira completa, porque están tan habituados a mentir que mienten en todo lugar. Mienten en el trabajo, mienten en el hogar, mienten en la iglesia, pueden mentir en todos lados. Y la mentira pasa a ser como una herramienta, es su herramienta. Usted vio a esa gente que lleva generalmente en su bolsillo esas navajas que de pronto le empieza a desarmar y tiene como 50 herramientas y le sirve para todo, le sirve para cortar, le sirve para coser, le sirve para... Bueno, la gente usa la mentira como una de estas herramientas. En todo momento la utiliza para no pasar vergüenza, para no quedar mal, para quedar bien, para sacar ventaja económica, para no tener afectación económica. Miente, miente, miente. Esa es una persona que ama la mentira. Ama la mentira. Y el destino de estas personas, no lo digo yo, no se enoje conmigo, lo dice la Biblia, es el infierno. Sí, realmente todo pecado finalmente lleva al infierno si no hay arrepentimiento y no hay fe. Pero quiero que veamos la gravedad de este pecado. Porque puede ser que separemos muchas veces a los pecados graves, así los homicidas, así los inmorales, así los hechiceros, pero la persona está viviendo una simulación o, en su defecto, podríamos decir, tropezando con frecuencia en la mentira. Por lo tanto, ¿deberíamos odiarlo? La respuesta es sí, debería haber un rechazo tan grande hacia la mentira como hacia cualquier pecado, pero particularmente pensando en este pecado, como Dios también lo rechaza y lo aborrece. Dice Salmo 119, 163, aborrezco y abomino la mentira. Esto es el deseo del salmista de querer andar conforme a la palabra de Dios, pero como vimos antes, también Dios aborrece los labios mentirosos. Entonces nosotros tenemos que decirle, Dios, yo quiero odiar y rechazar tanto este pecado como tú lo haces. Y quizás usted examina su corazón, o cualquier persona en este mundo puede llegar a la conclusión de que hay pecados que detesta más que otros. Hay gente que detesta un pecado, ¿verdad? Voy a decir, pero qué horrible, es inmoral. ¿Verdad? Engañó a su esposa y lo rechaza ese pecado con algo con un desprecio tan grande. Pero hay otros pecados que no se rechazan con la misma intensidad. Es más, alguien podría llegar a analizar su corazón y darse cuenta de que no solo no rechaza el pecado, sino que lo ama. Hermanos, aún los creyentes seguimos luchando con el pecado remanente y quedan vestigios de afectos hacia algunos pecados. Y debemos clamar al Señor para que nuestro arrepentimiento crezca y nuestro aborrecimiento al pecado sea cada vez mayor. Esto es necesario pedirlo. Si usted se da cuenta que usted tropieza con este pecado como con cualquier otro, usted tiene que pedir a Dios que le dé aborrecimiento por ese pecado. ¿En qué circunstancias alguien, digamos, tiene que llegar a esto? Cuando hay un pecado en el cual usted sabe que ha tropezado más de una vez. O hay una tentación que aparece constantemente en su vida. Si es una tentación que viene y la tentación es mentir, entonces usted tiene que detectar ese amor o esa inclinación hacia ese pecado y luchar espiritualmente, batallar, pidiéndole a Dios arrepentimiento y pidiéndole rechazo y odio a ese pecado. Por eso dice, deberíamos orar contra ello, orar en contra de ese pecado, es decir, de que el Señor nos cuide. Aparta de mí el camino de mentira, Salmo 119, 29, porque las tentaciones vienen. Usted puede quizás evidenciarlo en algunas otras áreas en su vida. Hay personas que cuando vinieron a la fe, antes, en vida impíos, decían malas palabras. Pero cuando se convirtieron, cada vez que iban a decir un insulto, una mala palabra, se frenaban, porque el Espíritu Santo está dentro, y le frena de la maldad.
así también debe haber una santificación en esa área en aquellos que dicen mentira. De hecho, algunos hermanos al compartir su testimonio, porque el testimonio de conversión, ¿verdad?, es muy particular. Cada uno dice de aquello que lo rescató el Señor. Pero a veces en algunos testimonios alguien dice, yo mentía o mentía mucho. Entonces el Señor me rescató de una vida de mentira, de engaño. Pero si hay tentaciones y si alguien está tropezando, debe batallar con todas sus fuerzas contra esto. Una cosa es que alguien sea tentado y constantemente esté cayendo, ¿verdad? Pues es posible que todavía no sea regenerado, no sea convertido. No hay una obra del Espíritu Santo que lo frena, no hay triunfo contra el pecado. Tal persona debería clamar a Dios y decir, pero Señor, ¿realmente soy tu hijo? ¿Soy salvo? ¿Y si me has salvado? ¿Cómo es que no puedo vencer contra este pecado? Pero puede ser que otro esté tropezando. Está entonces cada cierto tiempo, digamos, no como un estilo de vida, no como una práctica constante, pero hay tropiezos en la mentira. Y es necesario aquí la confesión, el arrepentimiento. Es necesario formar convicciones. Habrá pecados que se vencen casi que de manera instantánea en la conversión y usted dice, no, esto ya no más porque es parte de mi pasado, pero hay pecados que pueden seguir siendo una lucha, como que pueden perseguirlos a usted más tiempo en el camino. ¿No le ha pasado a usted que va caminando por el barrio, por algún lugar, y hay perros que ladran, ¿verdad? Y hay veces que el portón está abierto, y hay perros que ladran y salen de la casa donde están, y le ladran, pero le ladran ahí frente a la propiedad. Pero hay algunos perros que usted sigue caminando y los siguen a usted por varios metros y le siguen ladrando y si es posible, le tiran a morder. Bueno, hay algunos pecados que lo van a seguir en su caminar cristiano por mucho tiempo y usted no puede descuidarse. No puede mirar para adelante y decir, no importa, ya no me va a hacer nada. Porque en cualquier momento lo va a morder, lo va a enganchar de los pantalones o le va a lastimar. Y entonces es aquí donde es necesario formar convicciones. Muchas veces no hay victoria verdadera porque no hay un verdadero arrepentimiento. Y es necesario establecer convicciones. Aparta de mí el camino de la mentira. No voy a ceder ante la mentira, ante el engaño, ante la simulación. Vean lo que dice la siguiente pregunta. ¿Podemos decir mentiras en forma de juego? La respuesta es no. Aquí quiero hacer una pequeña aclaración. Este es un catecismo que se escribió hace muchísimos años. Y aparte que es traducido de otro idioma y algunas cosas pueden como malentenderse. No está diciendo aquí el autor de este catecismo que no puede haber una broma. Digamos, generalmente cuando uno hace una broma, ¿verdad? Hay algún tipo de mentira o engaño en la broma, pero debe resolverse en ese momento, ¿verdad? O sea, no estamos diciendo aquí que no puede haber ningún tipo de broma o de chiste o algo que implique alguna... Ni siquiera deberíamos considerarlo a eso una mentira, ¿verdad? Ahora, si es algo que se justifica con una broma, era una broma, pero fue algo que no se resolvió en el momento, no, ¿verdad? No es que, digamos, la típica sorpresa del cumpleaños, ¿verdad? Que entonces nadie dice nada en la familia, ¿verdad? Porque le quieren dar una sorpresa. Eso es una cosa. Y otra cosa es el engaño y después justificarlo con broma y decir era una broma. Porque de hecho la Biblia nos habla de esos casos donde alguien hace la maldad y después dice ciertamente lo hice por broma. Eso es doble maldad. Pero lo que está apuntando aquí este versículo de Oseas, vean lo que dice Oseas 7:3, con maldad alegran al rey y con sus mentiras a los príncipes. Era este tipo de
de entretenimiento que se hacía para los reyes o para los príncipes, que muchas veces implicaba un montón de falsedades y vanidades y que tenía que ver con elogios, adulaciones para hacerlos sentir bien. Entonces, este es un tipo de mentira que ni en juego debe aceptarse. Eso es manipulación o es encubrimiento. Digamos que no querían decirle la verdad al rey o a los príncipes para que no tuviera un mal concepto del mensajero. Vean qué importante en la Biblia cuando hablan de los mensajeros, ¿verdad? Que iban y llevaban la noticia, que ellos sean veraces. Entonces ahí es donde debemos rechazar esa adulación, esa manipulación. Esto va a decir más adelante. Dice, ¿podemos decir mentiras para excusar una falta? Y la respuesta es no. Él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. ¿Recuerdan quién dijo estas palabras? Estas son las palabras de Giesi, el siervo de Eliseo, que luego de que vino Naamán el sirio y fue curado de la lepra y le ofreció riquezas, le ofreció plata y cosas a Eliseo, pero Eliseo no aceptó nada. Cuando se fue por el camino, al siervo se le prendió la lamparita y dijo, aquí está mi oportunidad. Y fue y le dijo una mentira a Naamán. Le dijo, Eliseo ha recibido varones que vinieron de improviso y necesita unos talentos de plata y vestidos, y entonces Naamán le da contento porque había sido curado de la lepra. Cuando Giesi vuelve al profeta Eliseo, Eliseo le dice, ¿de dónde vienes? ¿Qué estabas haciendo? Y enseguida Giesi encubre, miente. Y ustedes saben cómo termina la historia, ¿verdad? La lepra de Naamán el sirio fue sobre Eliseo. Su pecado fue la mentira. Entonces, hay que tener sumo cuidado con las consecuencias. O no, tampoco hacer mentira con la intención de hacer el bien, como aquellos que decían, hagamos males para que vengan bienes. Vean, muchos dicen así, el fin justifica los medios, entonces hay que mentir para ayudar. Eso es muy engañoso. Es como aquellos que quieren hacer injusticia en nombre de la justicia. Imagínense que usted es un juez o un abogado y hay un caso de un juicio y entonces se manipulan las pruebas del caso para que el que es culpable reciba el castigo. Ahora, está bien que el culpable reciba el castigo. Lo que no está bien es manipular las pruebas del caso. ¿Me explico? Entonces, no se puede justificar hacer el bien con medios que son en sí mismos desagradables, porque eso va en contra de la idea de justicia. Esto puede pasar incluso en el evangelismo, hermanos. En muchos casos, muchas iglesias donde se utilizan los testimonios de las personas como una manera de atraer gente a las iglesias. Y muchas veces esos testimonios están llenos de mentiras y de engaño. No voy a juzgar puntualmente el de alguno en particular, simplemente digo que esto es algo en general que acontece. Gente que dice que fue sanada de forma milagrosa, cuando en realidad quizás sí fueron sanados, pero no fueron sanados de forma milagrosa, fueron sanados por un tratamiento. Gente que dice que fue socorrida o rescatada, ¿verdad? De una manera sobrenatural, cuando en realidad Dios usó medios naturales, y no estamos diciendo de que Dios no los usó, pero simplemente quieren poner lo sobrenatural en cosas que no están. Podemos querer que la gente crea, pero sobredimensionar algunas cosas, no siendo honestos en lo que se cuenta o en lo que se relata. Algunos hablan de los fines nobles, digamos, y aquí aparece esta idea de
de que se hace algo malo, pero hay un fin noble, como por ejemplo se roba, pero es para ayudar al necesitado. Eso es como legitimizar o legitimar el pecado sobre la base de la intención, pero no es eso lo que a Dios le agrada. No puede usted pararse en una intención buena y, porque tiene una buena intención, pecar contra Dios con el propósito de que esa buena intención lo defienda. Incluso puede ser algo que se practica en la iglesia cuando se suaviza la doctrina, cuando pasan en muchas iglesias que no se tocan temas que pueden ser muy confrontadores, porque la idea es que la gente que viene no se sienta incómoda. Y entonces mejor no tocarles el pecado, no hablarles de las cosas que están mal en su vida, no mencionar el infierno, no decir nada que haga que la gente tenga una mala experiencia en la iglesia, porque si no, no va a volver, y si no va a volver, dicen muchos, entonces no va a haber ofrenda, y si no hay ofrenda, se acaba el negocio. Tristemente, esas son las iglesias que no son iglesias, son negocios. Entonces, ceden a la verdad, suavizan la verdad, no siendo honestos en predicar todo el consejo de Dios. Y es preferible que haya una iglesia que tiene 10 personas donde se predica la verdad que una iglesia con 1000 donde lo que hace es entretener a aquellos que se van al infierno. Vean la siguiente. ¿Es pecado la detracción y calumnia? Esta palabra detracción significa menospreciar o desacreditar o dañar la reputación de alguien mediante críticas maliciosas o envidiosas. Es la idea de la calumnia, la difamación o la murmuración. El versículo que aparece como base es Salmo 50:20, dice: tomabas asientos y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. Esa es la idea de alguien que está hablando en contra de otro, sea mentira, como difamación, o sea, para el mal del otro, ¿verdad? Como calumnia, o incluso cuando es verdad, pero en el momento en que no es apropiado ni a quien es apropiado decirlo, como es el caso de la murmuración. Es pecado. Dice, pero ¿acaso no podemos volver calumnia por calumnia? Es decir, si me hacen eso a mí, entonces yo también lo voy a poder hacer. Y la Biblia dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. El Señor Jesús fue el ejemplo de eso, soportando en la cruz todo tipo de insulto, vejación, abuso, maltrato, pero dijo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. O sea, caer en la trampa del enemigo es usar sus tácticas perversas para hacer lo que es perverso. Y recuerden que el enemigo de nuestra alma quiere eso, quiere que nosotros actuemos como él. Por la contraparte está entonces el pecado de la adulación. ¿Es pecado? Sí. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros, con doblez de corazón. Esta es la idea de la adulación. Cuando, como dicen popularmente, ¿verdad? Lamebotas, dicen. ¿Verdad? No sé por qué cada país tiene su frase. En Argentina dicen chupamedias. Tiene que ver con los pies, ¿verdad? Lamebotas, chupamedias. Es un pecado del lado opuesto. Es pecado la adulación. Él puede decir, no le estoy haciendo un mal, le estoy haciendo un bien. Lo estoy exaltando más de lo que se debe. Sí, pero ¿con qué intenciones y con qué fines? Es pecado la autodetracción. Si hablamos que detracción es hablar mal de alguien, la autodetracción es hablar mal de uno mismo. Vean lo que dice Proverbios 13:7. Hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Pero este texto dice, pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. O
sea, pretenden darse a conocer como pobres y tienen muchas riquezas. Hay una simulación. Si alguien perjudica voluntariamente su propia reputación, sin necesidad, ya sea por exageración, falsedad, o una confesión imprudente, o rebajarse demasiado, eso puede ser autodetracción. Como por el contrario, elevarse para aparentar más, lo que es autoadulación. Si usted habla demasiado bien de sí mismo, se está elevando mucho delante de lo demás. Es una especie de quebrantar este noveno mandamiento. Si habla mal de sí mismo, se está rebajando mucho de los demás. No estamos hablando de humildad, estamos hablando de una falsa humildad. Por eso en la autodelación dice, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Es decir, hablan como si tuvieran un montón de riquezas, pero en realidad no tienen nada. Prohíbe este mandamiento el perjurio. Perjurio es jurar en falso. La respuesta es sí. Malaquías 3:5 habla del juicio de Dios. Dice, y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira. Noten cómo se expresa Dios. Dice que Él viene en juicio y Él se va a poner como testigo. Él es juez, ¿verdad? Pero también va a ser testigo. ¿Saben por qué Dios puede ser testigo? Porque Él está siempre en todo lugar, viendo todo lo que hacemos. No podemos escapar de su presencia. Entonces Él es el testigo que sabe lo que hemos dicho, cómo lo hemos dicho, cuándo lo hemos dicho, y puede atestiguar en nuestra contra. Los culpables deben temblar. Prohíbe este mandamiento el soborno. Sí. Dice Hechos 6:11, entonces sobornaron a unos para que dijesen, le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Es decir, testigos falsos, ¿verdad? Igual que a los que también atestiguaron en contra de Jesús, testigos falsos. Testigos falsos, vea, es más o menos con diferente pecado, ¿verdad? Al sicario lo contratan para que vaya y mate, ¿verdad? Al testigo falso lo contratan para que vaya y mienta. Entonces podríamos decir que los testigos falsos son sicarios de la verdad. Cuando hay un soborno, obviamente el soborno en sí mismo es pecado, pero si hay un estímulo por dinero para decir otra cosa, a veces en las experiencias de la vida cotidiana puede ser alguien para no perder algún dinero, puede mentir, debe verlo así. No, mejor no perder este dinero y hay que decir tal cosa o hay que decir tal otra, o ¿verdad? Digamos, si pasa un accidente o algo, buscar la manera de disimular para que el seguro lo cubra, pero que no se diga la verdad. Vean, todo esto toca muy a las fibras más profundas de la sinceridad y la honestidad de una persona. Es ahí donde se ven a los verdaderos cristianos. ¿Cómo actúa el cristiano en esas situaciones donde tiene que decir la verdad y aún decir la verdad puede ser en detrimento de su bienestar o de su comodidad o de su situación? Prohíbe este mandamiento las detracciones y los chismes, dice Levítico 19:16, no andarás chismeando entre tu pueblo. Recordemos difamación, calumnia o murmuración. El chisme es mucho más que decir la mentira. A veces se dice la verdad, en una murmuración usted dice la verdad, no está diciendo la mentira, pero está quebrantando el noveno mandamiento. Porque en la murmuración dice, ¿viste lo que hizo fulanito o fulanita? Y ahí puede decir, usted está pecando, está quebrantando el noveno mandamiento. No, el noveno mandamiento dice, no dirás falso testimonio. Yo dije la verdad. Sí, pero es más que decir la verdad. Usted está murmurando. Y eso es pecado.
Y eso calza dentro del noveno mandamiento, porque no es solo el hecho de decir la verdad, sino también de no perjudicar el buen nombre de los que le rodean, de su prójimo. También debemos cuidar, dice, todas las reflexiones censuradoras e inmisericordes. Voy a aclarar lo que significa eso. Críticas o comentarios poco caritativos. Muchas veces no se toma conciencia de que también se quebranta el noveno mandamiento con críticas. Y no es que esté mal siempre criticar. De hecho, tenemos que criticar, porque si no criticamos, no tenemos criterio. De ahí viene la idea, ¿verdad? De crítica. Pero debemos cuidar mucho cómo hacerlo. Jesús dice, juzgad con justo juicio. Muchas veces se puede usar la verdad para quebrantar el mandamiento. Dice, hermanos, no murmuréis los unos a los otros. Santiago 4:11. Muy bien, vamos a finalizar aquí. Repitamos, hermanos, la pregunta y la respuesta, todos juntos. ¿Cuál es el no, ese no es. Perdón. ¿Qué se prohíbe en el noveno mandamiento? El noveno mandamiento prohíbe todo lo que sea perjudicial para la verdad o injurioso para nuestro propio buen nombre o para el de nuestro prójimo. Amén. Dios les bendiga. Vamos a pasar al receso. En un momento comenzamos con